La ingeniería genética es la manipulación directa de los genes de un organismo. Va a utilizar para ello la biotecnología, para modificar estos genes, para eliminarlos o, por ejemplo, para duplicarlos. Las técnicas de manipulación genética reciben en conjunto el nombre de tecnología del ADN recombinante. Y vamos a explicarlo teniendo en cuenta este gen de interés. Puede ser, por ejemplo, el gen responsable de una cierta anomalía, para la cual hay que encontrar un tratamiento. O puede ser también el gen que nos permite crear alimentos transgénicos, o el gen de determinadas proteínas como hormonas, pensemos en la insulina, en factores de crecimiento, que puede ayudar a combatir determinadas enfermedades. Y estas son solo unas pocas de las múltiples aplicaciones que podemos encontrar de la ingeniería genética. Pues bien, estas van a ser las técnicas principales que se utilizan. Una vez se ha localizado una secuencia concreta de un gen, una región en el ADN que informa para una proteína, es necesario conocer cuál es su secuencia de bases. Esto se lleva a cabo por métodos de secuenciación. Secuenciar el ADN nos va a permitir, por ejemplo, investigar las distintas mutaciones o también trabajar en investigación forense. Incluso llegar a conocer el genoma completo de animales, de plantas, de microorganismos. En 2003 se terminó de secuenciar todo el genoma humano. Pero, ¿y si lo que queremos ahora es localizar el gen? Es decir, saber en qué cromosoma está, en qué región del cromosoma, dónde se expresa, en qué células. Pues para eso se utilizan las llamadas técnicas de hibridación de ácidos nucleicos. Y a la pregunta, ¿cómo puedo yo saber la función del gen? ¿Qué tipo de técnicas debo emplear? Emplearé para ello la llamada mutagénesis dirigida, es decir, voy a provocar cambios, mutaciones, y observaré qué consecuencias tiene en la célula, en el organismo. Para poder tener varias copias de una región específica del ADN, se utiliza esta técnica, PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Esta técnica sirve para amplificar un fragmento de ADN. ¿Y cuál puede ser su utilidad? Pues bien, teniendo una pequeñísima muestra de ADN, podremos establecer parentescos evolutivos entre las distintas especies. Podremos también, entre otras aplicaciones, lo que es la identificación de huellas genéticas, como test de paternidad, identificación de cadáveres, y también en detección y diagnóstico de enfermedades infecciosas. Como veis, tiene muchísimas aplicaciones. En definitiva, la ingeniería genética consiste en la manipulación artificial y deliberada del genoma de un ser vivo. ¿Por qué hacemos esto? Pues para modificar de alguna manera su ADN. Se trata, por tanto, de aislar genes que sean de interés e introducirlos y expresarlos en otros organismos. Y todas estas técnicas nos van a ayudar a ello. Vamos a conocerlas un poquito mejor. Secuenciar consiste en conocer la secuencia concreta de los nucleótidos que componen cualquier ácido nucleico. Hay técnicas como esta, el método de Sanger. Se basa en sintetizar una hebra de ADN complementaria a una hebra de cadena simple. Y para conseguirlo vamos a utilizar, por un lado, la ADN polimerasa y también, por supuesto, los 4 desoxirribonucleótidos, pero además unos nucleótidos especiales o nucleótidos parada. Aquí tenemos la doble hélice. Separamos las dos hebras por calor y ya vamos a tener la hebra de cadena simple que necesitamos. Nos quedamos con la 3'5', la complementaria. Necesitamos un primer, una secuencia para poder empezar, y la ADN polimerasa. Y esta comenzará a unir desoxirribonucleótidos por complementariedad de bases. Sin embargo, en el medio en el que se produce la reacción hay nucleótidos especiales, los llamados nucleótidos parada. Están diseñados para que carezcan del grupo 3'OH, que es el que permite la adición del nucleótido consecutivo, de forma que cuando uno de ellos es incorporado por la polimerasa, se interrumpe la síntesis de la nueva hebra. De este modo, se van a obtener fragmentos secuenciados de diferente tamaño, según donde se incorporen estos nucleótidos especiales que se llaman dideoxinucleótidos.
de adenina, timina, citosina y guanina, claro está. Lo vamos a ir viendo. Finalmente, estos fragmentos se van a separar en función del tamaño y lo van a hacer en un gel de poliacrilamida. Por electroforesis en gel se separan los productos radioactivos de cada mezcla de reacción y se localizan cuando se expone dicho gel a una película de rayos X. Y lo podremos observar gracias a que el primer o cebador lo hemos marcado radiactivamente. Gracias a esta técnica se podrá determinar la secuencia de bases de ese fragmento de ADN. Además de esta técnica y otras, existen las llamadas técnicas de secuenciación masiva, que nos permiten incluso secuenciar genomas completos. Secuenciar el genoma humano parecía un reto inalcanzable, pero en 1990 se presentó el proyecto Genoma Humano. El genoma humano es la secuencia de ADN de un ser humano. Está dividido en fragmentos que conforman los 23 pares de cromosomas distintos de la especie humana. Sabemos que son 22 pares de autosomas y el par de cromosomas sexual. ¿Pero qué pretendía este proyecto? Por un lado, conocer la secuencia completa de bases del ser humano, localizar y situar todos los genes en los cromosomas, comprender qué relación hay entre los genes y descubrir e identificar genes desconocidos hasta ahora. El proyecto Genoma Humano se completa en abril de 2003 y finalmente se pudo comprobar que solo aproximadamente un 2% de nuestro genoma codifica para proteínas, son regiones codificantes. El resto son regiones no codificantes, ya sean altamente repetitivas, la mayoría, o bien secuencias únicas no codificantes o intrones. Tenemos 23 cromosomas distintos, ya lo sabemos, 3.000 millones de pares de bases, que se traduce en 30.000 genes. Llamó mucho la atención esa enorme cantidad de ADN que no codificaba. ¿Para qué servía? ¿ADN basura? ¿Regulaba la expresión de genes? ¿Estabiliza los genes? Ahora bien, si queremos localizar el gen, ¿qué técnicas tenemos que emplear? Técnicas de hibridación. Para ello se necesita una sonda. ¿Qué es una sonda? Una molécula de ácido nucleico monocatenario. Esta sonda, de secuencia conocida, se unirá por apareamiento de bases con la que estamos buscando. Se pueden llevar a cabo dos tipos de hibridación. Hibridación ADN-ADN. En este caso la sonda es un fragmento de ADN monocatenario y la hibridación ADN-ARN. La sonda en este caso es una molécula de ARN. Veamos ahora más técnicas. Quiero saber la función del gen. Tradicionalmente, para averiguar cuál era la función de un gen se empleaban mutantes de dicho gen. Conociendo la alteración fenotípica podía saberse cuál era dicha función. Hasta hace poco tiempo los mutantes se producían al azar, pero ahora se emplean estas técnicas, por ejemplo, la mutagénesis dirigida. Esta técnica de biología molecular lo que hace es crear mutaciones puntuales en una cadena de ADN. Y un requisito indispensable para el uso de esta técnica es conocer la secuencia de ADN que se quiere mutar. Lo que haré será lo siguiente: utilizar un fragmento corto de ADN, el cebador, que contenga la mutación. Lo hacemos hibridar con la molécula de ADN que contiene el gen de interés. Utilizando la ADN polimerasa se elonga la cadena. Obtenemos así ADN bicatenario que contiene la mutación. Ahora la doble cadena se introduce en una célula hospedadora y vemos a ver qué pasa. Hoy en día la mutagénesis dirigida es una técnica importante para poder realizar diagnósticos seguros de manera muy económica. Se utiliza sobre todo para detectar enfermedades genéticas poco frecuentes.
Por último, cuando tengo pequeños fragmentos de ADN y quiero amplificar, tengo que emplear esta técnica. Reacción en cadena de la polimerasa. Es una técnica utilizada para amplificar secuencias del ADN. Con esta técnica se pueden llegar a producir 1 billón de copias de la secuencia en unas pocas horas. Ayudan a resolver relaciones de parentesco. Se emplea mucho en criminalística para resolver un crimen o un suceso si hay muestras de semen, de saliva, con pequeñas cantidades de ADN. También permite amplificar pequeños fragmentos de ADN para identificar gérmenes microscópicos que causan enfermedades, por ejemplo el coronavirus. Pero, ¿en qué consiste esta técnica? La PCR es una técnica totalmente automatizada. Se emplean ADN polimerasas especiales. Se extraen de una arquea de una bacteria Thermus aquaticus y soportan altas temperaturas, porque van a tener que soportar altas temperaturas. Necesitamos la polimerasa, cebadores y también mezcla de desoxinucleótidos trifosfato. En un primer ciclo vemos que se polimerizan las cadenas. En un segundo ciclo se vuelve a desnaturalizar, se acoplan los cebadores y la polimerasa, como veis, va amplificando la cadena. El proceso que acabamos de describir se repite durante varios ciclos. Al final vamos a obtener un elevadísimo número de copias del molde inicial. Tras 20 ciclos de síntesis se consiguen aproximadamente 1 millón de copias de cada molécula de ADN.